Muy buenas tardes, bienvenidos todos a otro programa de Tras la Pista Forense. Buenas tardes, para quienes no sepan, mandamos un saludo muy grande a Marcela, que hoy no se va a encontrar en el piso, se tomó unos días para descansar y me acompaña, por suerte, mi colega y amigo personal, el licenciado Maximiliano Ríos. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes Max. Acompañarte, gracias por la invitación. No es la primera vez que Max participa en el programa, te presento oficialmente, licenciado Maximiliano Ríos, licenciado en criminalística, perito en balística, especialista en lugar derecho. Investigación científica en delito. Muy bien. Y miembro del equipo de argentino de antropología forense, ni nada más ni nada menos. De acá en adelante, Max, ¿puede ser? No, perfectamente. Si no digo todos tus títulos. Perfectamente. Bueno, un saludo grande dijimos a Marce. Un saludo grande también al maestro Hernán Mosquera, que compuso nuestro tema musical. Y un cariño también al equipo de 89 Line PR, que se encarga de nuestras relaciones públicas. Bueno, para quienes no nos conocen, ¿qué es Tras la Pista Forense? Bueno, es un programa de divulgación de las actividades y las capacidades de las ciencias forenses. Y llevamos la 7ª temporada. Sí, señor. Y nos gusta... Sí, perdona. No, nada, y que nos pueden seguir en las redes, contactarnos en las redes. En los diferentes redes, valga la redundancia, quería decir algo más, pero es solo redes. En Instagram, @traslapistaforense. En Facebook, Tras la Pista Forense. ¿En Twitter dónde? @lapistaforense. Y si no, nos pueden escribir un email a traslapistaforense@gmail.com. Perfecto, ahí nos pueden dejar opiniones, sugerencias, temas que quieran que tratemos, porque como dijo Max, hablamos sobre ciencias forenses y hablamos también de temas relacionados con la seguridad, hablamos de casos que nos hayan conmovido o que los que queramos saber todavía un poco más. O sea, ampliamos un poco el abanico para tratar temas que nos interesan a todos. Bueno, vamos a presentarnos y ya arrancamos con nuestro invitado. Perfecto. Hoy tenemos comunicación con Colombia, Desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, desde Caracas, Venezuela. Tras la Pista Forense vuelve en su 7ª temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos, Tras la Pista Forense. Ya tenemos en línea a nuestro invitado. Te comento un poco, le comentamos a nuestra audiencia. Vamos a hablar con el señor Julio Policastro. Él se desempeñó como ingeniero técnico de vuelo, es investigador de accidentes aéreos de aviación civil, en aviación civil, y es instructor facilitador de factores humanos y CRM. Julio, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Laura. Acá estamos en el piso, te saludamos con Max y te damos la bienvenida. Déjame que le cuente un poco a nuestros oyentes que mientras estábamos armando el programa y tuvimos unas charlas previas a salir al aire, vos nos sugerías y tomamos esa sugerencia de cómo desarrollar determinados temas para que el público se vaya con un conocimiento amplio y general de lo que tiene que ver lo que es la investigación de accidentes aéreos. Entonces, vamos a tocar, digamos, 3 ejes a lo largo de la entrevista para después poder introducirnos a la investigación propiamente dicha, ¿sí? Vamos a hablar de seguridad operacional, vamos a hablar de safety, de security y también cómo identificar riesgos y peligros dentro de la seguridad operacional. Y a partir de ahí, llegar al punto de la investigación propiamente dicha. ¿Estás de acuerdo, Julio? Me parece perfecto, sería bárbaro para hacer una introducción y un buen análisis y durante el desarrollo se pueda obtener una buena información respecto de eso. Perfecto, bueno, a medida que vamos charlando seguramente surjan otras dudas y vamos a ir abarcándolas. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la seguridad operacional y por qué diferenciamos aviación civil y comercial y no hablamos de otro tipo de aviación? Bueno, en principio la seguridad operacional hoy por hoy está presente en todo, en la aviación comercial, civil
inclusive en la militar, porque esos conceptos ya son abarcativos y son más que recomendaciones, es el leitmotiv de la seguridad en la aviación civil. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Los conceptos de seguridad operacional no surgieron de un día para el otro. Esto tiene un desarrollo que lleva muchos años y tiene que ver, para hacer una reseña breve, para que tu audiencia se ubique de lo que estamos hablando. Uh-huh. Vos sabés que después de la posguerra, hablo de la Segunda Guerra Mundial, hubo un resurgimiento muy importante de lo que fue la aviación en el mundo entero. Uh-huh. Y cuando algo se pone en marcha de ese modo, y hay tanta demanda, bueno, obviamente, como en todos los servicios, comienza a haber problemas, accidentes o incidentes. Sí. Entonces, eso fue lo que llevó y motivó durante ese desarrollo, y para situarnos cronológicamente, estoy hablando entre el año 66 y la década del 70, ¿no? Uh-huh. Comenzó a haber una cierta cantidad de accidentes o incidentes, y bueno, el quehacer aeronáutico y mismo la opinión pública empezó a preguntarse por qué sucedía esto. Sí. Bueno, hay un porqué, porque la actividad aeronáutica en sí es un riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que comenzó en aquella época a formularse, inclusive con la participación de la propia NASA, ¿sí? Vos fijate a dónde llegó el tema, sí, de por qué sucedían estos accidentes. Bueno, se comenzaron a desarrollar actividades tendientes a ver qué sucedía en principio en el cockpit del avión, en la cabina del avión, y por qué se suscitaban estos accidentes. Y es así que nace, de alguna manera, el CRM, lo que conocemos de aquella época como CRM, que era el gerenciamiento de los recursos de los tripulantes técnicos, o sea, de los pilotos en la cabina. Pero eso no bastó. ¿Por qué? Porque todo el quehacer aeronáutico podía cometer errores o generar riesgos potenciales que después, una vez que el avión despegaba, ya era tomar acción para tratar de controlar el avión o evitar un accidente. Y es así como se va dando la evolución paso a paso. Con el tiempo se comienzan a colocar grabadoras de voz en la cabina de los aviones, pero tampoco bastó, porque seguía incrementándose la cantidad de operaciones y bueno, se desarrollaron procedimientos y procesos que se sustrajeron de esas comunicaciones, de esas grabaciones, y fue llevando adelante todo un sistema de gerenciamiento que hoy conocemos con el nombre de el gerenciamiento de la seguridad operacional o el Safety Management System. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿qué es la seguridad operacional? ¿Qué es? Hice una breve reseña para que se entienda dónde fueron los comienzos y por qué estamos hablando de... Julio, ¿te puedo interrumpir? Buenas tardes, Maximiliano Ríos te habla. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? Un gusto. Mencionaste CRM, ¿podrías explicar qué significa? Sí, es el gerenciamiento de los recursos técnicos y habilidades que los pilotos desarrollaban en aquella época para, de alguna manera, no tener un accidente o un incidente a bordo. O sea, el piloto está conformado por su idoneidad y sus conocimientos y su experiencia. Ahora, cuando se trabaja en equipo dentro de una cabina de un avión, hablando puntualmente del rol de los pilotos, uh-huh, en aquella época en un avión iban hasta 5 tripulantes, donde se incluía el ingeniero de vuelo, obviamente, que es una de las funciones que tuve el privilegio de cumplir durante el desarrollo de mi actividad. Pero después el avance tecnológico fue llevando a que hoy por hoy, en aviones que hacen vuelos de larga duración, van 3 pilotos, ¿sí? Ya se suprimió al ingeniero de vuelo, al navegador y toda una serie de tripulantes que antes, cuando no había advenimiento tecnológico, formaban parte de la tripulación, y hoy por hoy todo eso lo gerencian, en la mayoría de los casos, 2 pilotos / 3 pilotos, ¿ok? sí. Perfecto. Vuelvo a repetir, es el gerenciamiento de cómo se lleva adelante una operación para realizar un vuelo seguro de un punto A a un punto B
tratando de minimizar todos los riesgos posibles de un accidente o incidente. Perfecto. Bien. Gracias. No hay por qué. Entonces, perdóname, Julio, nos estabas contando entonces ahí sí los conceptos ya de seguridad operacional. Claro, entonces todo ese desarrollo, toda esa evolución, hoy por hoy se habla y se aplica como regla general, y esto está avalado por OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, conceptos de seguridad operacional y la aplicación del gerenciamiento de la seguridad operacional en las operaciones aéreas. Ahora, ¿qué es la seguridad operacional? La seguridad operacional es un estado de cosas, un estado de, digamos, de procedimientos que debemos adoptar en el quehacer aeronáutico, donde la posibilidad de dañar a las personas o a las propiedades se reduce. O sea, cuando se aplica la seguridad operacional, se debiera reducir la posibilidad de dañar a las personas o a las propiedades. Y mantiene al mismo nivel o debajo de un nivel aceptable, mediante un proceso continuo de identificación, los peligros y gestión de esos peligros y esos riesgos. Eso es como definición. O sea, como definición, nosotros vamos a estar gerenciando para reducir los daños que se puedan provocar por accidentes en la aviación civil, ¿ok? Sí. Perfecto. Y ahora, pero para aplicarla, me imagino que debe también abarcar no me sé la palabra, debe abarcar diferentes puntos, desde, no sé, desde la parte técnica, mecánica del avión, hasta el desempeño de todos los empleados dentro de la empresa. Debe ser difícil de implementar, supongo, de tener varios procedimientos. El tema es así, por eso yo sabía que más o menos la conversación iba a derivar en alguna de estas cuestiones, por eso hice un proceso de reseña para que se entienda. Cuando esto se inició, se estaba ansioso por colocar una grabadora de voz para ver qué decía el piloto. Pero en definitiva, el piloto no era más que, para llevarlo al entendimiento, era el artista que estaba actuando de alguna manera, y por ejemplo el trabajo que realizaban los iluminadores, que sería el personal que está en torno al avión, ¿sí? No se veía. Nosotros veíamos actuar al piloto y decíamos, es un muy buen actor o es mal actor en función de que cometiera o no cometiera errores. Pero ¿qué pasa? Él también pasaba a ser el embudo de ciertos condicionamientos o fallas latentes que se encontraban dentro del sistema, y que en la medida que no se le pudo dar cabida o avance a estas investigaciones, siempre nos íbamos a quedar con que el piloto era el responsable de todo, cuando en definitiva no lo era, porque estaba también siendo condicionado por un montón de factores que quizás inclusive él desconocía, que sucedían dentro de la propia empresa, por decirlo de algún modo, ¿se entiende? Sí. El tema puntual es que un buen día, con la evolución, dejó de ser CRM, claro, y hoy hablamos de corporate. Hoy no se da CRM, se da corporate. ¿Y por qué corporate? Porque toda la corporación, hablamos de una empresa, está involucrada dentro de la seguridad operacional que hoy día está en boga de todos, y todos debemos tener este concepto muy claro para que en el desarrollo de nuestras tareas podamos hacer lo más efectivo posible nuestro trabajo, y la sumatoria de los trabajos de cada uno de los integrantes de la organización va a hacer que el capitán o el comandante o la tripulación se luzca en un avión, pudiendo llevarlo de manera segura de un punto A a un punto B. ¿Se entendió la idea? Perfectamente. Entonces además abarca no solo el concepto del avión, sino también el concepto de la compañía y de todo el entorno, digamos, el aeropuerto, la ruta, todo. Por supuesto. Y la tripulación de cabina. Exactamente. Todos los involucrados en la operación son piezas importantísimas en el desarrollo de poder lograr eso que yo acabo de definir como seguridad operacional. Yo lo definí como un estado de cosas que todos los integrantes de la organización
deben tener claro para posibilitar, de alguna manera, no dañar no solo el material, que sería en este caso el avión, sino las personas que se encuentran en torno a la aeronave, ¿ok? Está clarísimo. ¿Se entendió, no, la idea? Muy claro. Y otra cosa es que nunca nos formulamos nosotros, porque la empatía la desarrollamos entre seres humanos, ¿no es cierto? Sí. Es maravilloso poder ser empático para poder sentir lo que otra persona siente y poder ponernos un poquito en sus zapatos, ¿sí? Uh-huh. Pero nunca nos pusimos a pensar, ¿y si el avión pudiera hablar? ¿Qué pensaría de todos los que están alrededor de él? Qué interesante. ¿No es cierto? Sí. Es algo que nosotros, los que estamos en este métier, podemos imaginarnos o podemos plantearnos, ¿no? Uh-huh. Siempre planteamos como que a nosotros nos pasan cosas que condicionan al avión. Y el avión, si pudiera tener empatía con nosotros, diría, si ustedes se acercaran de este modo, si ustedes trabajaran de esta manera, seguramente yo podría optimizar muchísimo más mi tarea como avión, y entonces habría un feedback que obviamente tendería a reducir los estados de inseguridad operacional. Como esto no se puede... ¿Cómo? Que digo, qué fácil sería, ¿no? Si pudiera hablarnos. Claro, vos te imaginás, por ejemplo, cuando vos te acercás con una escalera, es una operación normal, ¿no? Claro. Acercarse con una escalera a un avión. Cuando van a... el finger. En el descenso de pasajeros. Claro, el avión ya aparcó y se comienza a acercar algo al avión, sí, ¿no? Que puede ser una manga o puede ser una escalera. Exacto, la manga es el finger. Exactamente. Imaginémonos nosotros lo que sería para el avión o lo que pensaría el avión. ¿Lo estarán haciendo bien? ¿No lo estarán haciendo bien? ¿Habrán tomado las precauciones del caso? ¿Por qué digo esto? Porque el avión está pensado para volar. Uh-huh. El avión donde más seguro va a desarrollar su actividad, más allá de los riesgos implícitos, de la meteorología, de los imprevistos, de todo lo que implica desarrollar el vuelo de un avión, no está hecho o diseñado el avión para moverse en tierra más que lo suficiente para despegar y desplazarse para conseguir el despegue o el aterrizaje. Entonces, estas cuestiones nos involucran a todos, uh-huh, absolutamente a todos. A la persona que carga el avión, en este caso en nuestro país se llama Intercargo, por ejemplo, uh-huh, es una empresa que se dedica a hacer ese tipo de cuestiones, o a darle la entrada al piloto a través de señas, o por ejemplo los implementos de servicio para realizar la limpieza de baños, o los mecánicos que se acercan al avión para desarrollar tareas y actividades y abren tapas y se quitan cosas. ¿Qué pensaría el avión? Siempre sería bueno ponerse un poquito de ese lado para entender, de alguna manera, cuáles son las cosas que debiéramos hacer hincapié para hacer aporte sobre esa seguridad operacional que tanto deseamos, ¿sí? Perfecto, muy interesante. Igual estaba pensando mientras nos estabas contando que hoy, también con el avance tecnológico, si bien el avión no puede tener empatía, pero sí transmitir un montón de señales a través de un montón de sensores y de sistemas que se incorporan para conocer el estado general del avión, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. El avión nos habla de cómo se encuentra, en qué condición se encuentra, a través de elementos que se encuentran en la cabina de pilotaje y en otros sectores del avión, que mantenimiento, por ejemplo, muy bien sabe. Pero bueno, desarrollando la actividad de vuelo propiamente en sí, tenemos alarmas en el avión, uh-huh, que nos dicen, al igual que a las personas les sucede, por ejemplo, tengo fiebre. ¿Cómo me doy cuenta que tengo fiebre? En este caso, en el avión se encienden luces o alarmas, y eso está perfectamente determinado, no son porque sí, uh-huh, los colores que aparecen ni las intensidades de las alarmas. Eso fue estudiado fundamentalmente durante el desarrollo de la actividad aeronáutica para tampoco frizar. Nada puede ser tan estresante que en el medio de una situación que es poco controlable estrese más al piloto que, uh-huh, otra cosa. Eso se llama diseño ergonométrico y tiene que ver con todas esas cuestiones que están vinculadas a, dentro de una situación determinada, que es el cockpit de un avión,
poder hacerlo lo más confortable posible para el piloto y lo menos estresante posible, aún en las condiciones más estresantes. Qué buena observación, sí, buena observación. La verdad que nunca había pensado en si se tenía cuidado, se observaba de qué forma se le informaba al piloto de una determinada situación de emergencia, como para no alarmarlo más o no estresarlo más allá de la situación que está pasando. Sí, tanto los pilotos, o sea, en realidad en las corporaciones todos estamos entrenados para hacer nuestra tarea de la mejor manera posible. Obviamente que el rol que desarrolla el piloto y el entrenamiento que el piloto recibe, ya de por sí es una actividad estresante que quienes la desarrollamos o la hemos desarrollado nos acostumbramos a eso, ¿sí? Sí. Pero esos acostumbramientos también a veces lo transforman en una rutina y ahí es donde hay un problema. Claro, ahí puede darse el error. Pero es Claro. bien interesante eso que contaba Julio, porque entonces ahí tenés las diferencias entre lo que son indicadores, lo que son alarmas, la distinta intensidad de las alarmas, indicándole también por ahí de modo auditivo o visual distinta intensidad de problemas. Exactamente, te voy a dar un ejemplo cortito para no hacerlo muy extenso y entrar en otros detalles. Por ejemplo, suele haber luces rojas en la cabina del avión, luces amarillas en la cabina de un avión. Estamos hablando de alarmas, ¿no? Como que se enciende algo. Cuando todo está normal, prácticamente en un vuelo nocturno vos podés observar el firmamento, que no vas a tener ninguna interferencia lumínica en tu cabina. Sí. Y eso se hace así, de ese modo, porque cuando algo en la noche se enciende, de acuerdo al color, el piloto recibe esa información y sabe de qué se está tratando. Claro. Porque conoce su oficina, porque el cockpit o la cabina no es más que su oficina, y él sabe qué tipo de alarma se está generando, ¿sí? Perfecto. Entonces los colores son muy importantes para determinar eso. Inclusive la intensidad de las alarmas, porque hay alarmas que son audibles, ¿sí? Y inclusive las que son de mayor peligro o que implican un peligro latente, son directamente o bocinas o alarmas audibles como chicharras, ¿sí? Sí, y repetitivas. Repetitivas, claro. Y no cancelables, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Hay todo un desarrollo y un estudio ergonométrico y de diseño que hace que dentro de una situación determinada de peligro sea lo menos estresante posible para que cada uno actúe conforme el entrenamiento que se tiene de la mejor manera posible. Pero acá tenemos que, o podríamos pasar, para no ahondar más en esto, podríamos pasar a diferenciar, porque dentro de la seguridad operacional nos vemos obligados a hacer una diferencia entre lo que es un riesgo y lo que es un peligro. Sí. No es, la gente cree que riesgo y peligro es lo mismo y no es lo mismo. Y en el quehacer aeronáutico ni en cualquier otra actividad podemos definirlo perfectamente, porque de ese modo podemos gerenciar correctamente lo que denominamos con anterioridad la seguridad operacional, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un peligro? Un peligro es una condición que puede estar latente. Es una condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al personal que se encuentra rodeando la aeronave, en este caso, porque estamos hablando de la aeronave. Sí. Daños al equipamiento, puede provocarle daños, ese peligro, al equipamiento o a la estructura del avión propiamente dicha. Pérdida de personal que se encuentre en torno al desarrollo de esa actividad, o reducción de la habilidad de desempeñar una función determinada por parte de un operador que se encuentra vinculado a esa aeronave. Eso sería un peligro. Y le podemos poner el rol que querramos. ¿Por qué digo eso? Porque eso le puede pasar a un piloto, a una azafata, a un mecánico de mantenimiento, a un señalero que le está dando la entrada a la aeronave, o a alguien que está colocando las maletas dentro del avión, o haciendo un servicio de baños en un avión para prepararlo para el próximo avión. Cualquier persona que esté en contacto con la aeronave es un peligro. Por eso le situé yo el hecho de qué piensa el avión, ¿no es cierto? Un poquito medio en sorna, medio en serio.
pero si uno se puede poner del otro lado, perfectamente puede entender por qué habíamos dado ese ejemplo. Eso es un peligro. ¿Y de qué se trata la seguridad operacional? De gerenciar ese peligro a través del riesgo que implica ese peligro. ¿Se entiende la definición? Sí. Muy bien. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es la posibilidad de pérdida o daño medida en términos de severidad y probabilidad de que un riesgo ocurra o que un peligro se desarrolle y produzca algo en el avión o en la persona, ¿sí? Ujú. Entonces, diferenciando esto, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo. A ver, cruzar una calle es peligroso, Sí, es riesgoso. Sí. ¿sí? Es peligroso. ¿Por qué? Porque potencialmente puede suceder algo. En la medida que yo gerencie el riesgo del cruce de la Claro. calle, voy a tener en cuenta que el semáforo esté en la condición que corresponda, que yo cruce por el lugar señalizado, que seguramente alguien estudió para que minimice los problemas de que alguien me lleve por delante. No voy a dejar de prestar atención de si vienen o no vienen conductores con imprudencia y no haciendo caso omiso de lo que diga el semáforo me puede llevar a tener un accidente. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en ese momento? Estoy gerenciando el riesgo del peligro que implica cruzar una calle. Bien, se entiende, Perfecto. sí. ¿Se Súper entiende? claro. Sí, 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 súper claro. Lo mismo hacemos nosotros o tendemos a hacer nosotros con las políticas que desarrollan las corporaciones de las empresas, Ujú. para que esto esté siempre en boga de todos y cada uno de los integrantes de esa corporación, para minimizar esos riesgos y obviamente evitar que eso termine en un peligro latente, llámese falla latente o falla activa. La falla latente es una falla que puede estar en el sistema sin detectarse mucho tiempo y presentarse en un momento determinado. Eso es una falla latente. Cuando una falla se transforma en activa, viene el disparo de esa falla y la sumatoria de sucesos que se han dado puede traer implícito también la activación de una falla latente, y cuando llegamos a tener entre 5 y 7 disparos de falla, hayan sido latentes o hayan sido activas, producto de la meteorología, producto del tráfico aéreo, de lo que fuera, estamos en presencia de un accidente inminente. Ujú. ¿Se entiende? O sea que cuando el avión activa, por decirlo de alguna forma, 5 alarmas, para pasarlo, digamos, así en forma sencilla, significa que sí o sí es altísima la probabilidad de que algo ocurra. ¿A eso te referís? No sé si... Sí, digamos, para dar un ejemplo en la cabina. Dale. Si yo, por ejemplo, percibo que se encendió una luz Sí. y estoy atento, obviamente voy a tratar de actuar sobre eso que se encendió, porque eso me está diciendo que hay un sistema que está trabajando de manera ineficiente o defectuosa. Claro, trato de Pero corregir. si yo eso no lo gerencio adecuadamente, Ujú. puede suceder que al no gerenciarlo aparezca otra falla asociada a esa que no controlé, Ujú. y eso a su vez disparar otra falla asociada a las otras dos, Sí. y así sucesivamente. Por lo tanto, necesitamos estar permanentemente haciendo monitoreos en la cabina del avión, en el caso del rol del piloto. Sí. ¿Para qué? Para actuar sobre la primera nada más. Porque yo no sé qué otros factores externos, la meteorología, otro avión que no nos vio, Sí. un controlador que a lo mejor se le escapó un detalle de un nivel de vuelo y me puede estar poniendo en la misma posición que otro avión. Se pueden estar produciendo todas esas cosas internas dentro del avión y externas. Claro. Entonces yo no puedo darme el lujo de decir, bueno, sí, se prendió una luz, después la atiendo. Claro. No es así. Claro, porque no sabes, no sabes cómo ese dejarlo de lado está contribuyendo a la suma de, digamos, de errores que pueden provocar el accidente. Exactamente, y eso es gerenciar. Claro. Cuando yo gerencio, Ujú. lo que estoy haciendo es actuando para minimizar ¿qué cosa?
los riesgos y los peligros, para aumentar ¿qué cosa? La seguridad operacional. Bien. Por eso está todo concatenado, ¿se entiende? Eso me lleva a pensar que entonces igual un accidente entonces no es monocausal, sino que es multicausal y por eso entonces es tan importante también el tema del gerenciamiento. Y por otra parte, que siempre escuchamos hablar que es solo error del piloto, solo error de un sistema que falló, en realidad seguramente es la sumatoria de varias fallas. Lo que pasa que por eso yo te lo diferencié de una manera como para poder seguir una charla, ¿no? Uh-huh. Yo te dije que existen dentro del sistema, para eso se hacen cursos se hacían cursos de CRM hoy, sí. corporate, tratando de que todos los actores que forman parte de la corporación estén presentes durante una disertación de este tipo por parte de un facilitador de factores humanos en CRM, sí. Para que todos entiendan. Uno cree que porque una persona pone una valija dentro del avión, la función que cumple esa persona es mínima respecto a la del piloto. No es así. No es así. La función del piloto es muy importante, pero la función de la persona que está colocando una valija, del modo que ponga la valija, del modo que sepa leer o tener lectura de lo que se le indicó a través del despachante, dónde poner esa valija, o por qué ponerla en ese lugar y no ponerla en otro lugar, porque a lo mejor estoy transportando mercancía peligrosa, y poner una cosa con la otra, si yo no presto atención, sería una falla latente, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Perfectamente. Sí. Por eso yo la diferencié en la dinámica de la charla de este modo, para que cuando desarrolláramos la charla llegara a estos puntos y poder focalizarlos. Es muy importante, todos somos importantes. La persona que está llevando una camioneta con una escalera para que bajen los pasajeros, si no lo hace de manera adecuada, a la velocidad adecuada, con el cuidado que corresponde, puede dañar la estructura del avión y ni siquiera darse cuenta. Claro. A lo mejor el piloto ya hizo su inspección externa y cuando él la hizo no había nada, no había ninguna rotura, no había ningún golpe. Y a lo mejor se fue un vehículo determinado, ingresó otro y sin querer, no estoy hablando de intencionalidad, golpeó la aeronave y nadie lo vio, ni siquiera se dio cuenta el propio hombre que cometió ese error, sí. En función de que no gerenció muy bien la seguridad operacional y su rol, y ya dejar como sentado, como una impronta, que hay un golpe en el avión, por ejemplo. Y pasó por todos desapercibidos, claro. Porque era de noche, porque llovía mucho, porque las condiciones climáticas hicieron que yo no lo pudiera percibir. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Por eso hay fallas activas y fallas latentes. Perfecto. Sí, y es muy, muy, muy importante, vuelvo a repetir para que esto quede claro, en el desarrollo de la seguridad operacional, estas cuestiones donde el rol de cada uno tiene una implicancia y una importancia mayúscula. Sí, eso siempre escuchamos en la televisión, que bueno, que un accidente aéreo es la suma de varios accidentes que no fueron, o de incidentes que no fueron detenidos a tiempo, y que todo el personal de la aerolínea y del aeropuerto son fundamentales para que la operación se desarrolle normalmente. Claro, y dentro de lo que es la actividad aeroportuaria, también hay, digamos que compartimentos que también trabajan mancomunadamente con nosotros. Por eso existen definiciones que obviamente OASI la tiene perfectamente determinadas, que una cosa es el safety, que todos sentimos nombrar el safety, sí. Que es el safety, y el security. Security, ¿okay? Esa palabra me suena. Claro. Sí. ¿Qué es cada cosa? Claro. Yo te explico por qué te suena más el security que ¿Por qué no suena más el security? Es verdad. El security te suena más porque está más vinculado al desarrollo de la actividad que tiene que ver con el nombre del programa en el que estamos hablando, ¿no? La pista forense. ¿Por qué? Porque la seguridad tiene que ver
técnico o se refiere a la seguridad física de los integrantes, pasajeros, pilotos o personas que están rodeando de alguna manera el avión, previene e investiga delitos, Sí. se representa por la denuncia. Alguien ve un acto de inseguridad, no sé, en la cara de un pasajero o en un elemento que va a subir al avión. O se dejan una valija, por ejemplo, la típica que aparece una valija que no se sabe quién es. Eso sería security. Correcto. Bien. ¿A qué me refiero con eso? Está vinculado el security a el tema de la seguridad de las personas y de los elementos que portan las personas. Eso es en cuanto al vuelo, pero también hay security en los aeropuertos de acuerdo a personas que quieran embarcar en un vuelo porque se están fugando o con pasaportes apócrifos o todo tipo de actividad que esté vinculada al delito. ¿Y por qué tiene que ver el security con el safety? Tiene que ver porque un acto que sea delictivo, ¿sí? Por negligencia o no, una persona puede estar despachando de alguna manera un elemento que puede pasar a ser una falla latente de no ser detectado. ¿Se entiende la idea? Sí. Si yo llevo un elemento, por ejemplo, a bordo, por desconocimiento o porque lo quiero llevar a propósito, en el caso de una bomba, no sé, ¿sí? Yo puedo estar generando una falla latente en un determinado punto del vuelo. ¿Se entiende? Entonces, la security se encarga de una fase importantísima que es la detección del delito o posible delito, ¿sí? Y el safety se refiere a la seguridad operacional. Es lo que identifica los peligros y reduce el riesgo, ¿sí? Se representa por el reporte continuo de todos los integrantes de la actividad aeronáutica. Y en este caso, el área de competencia de todos esos informes y todas esas denuncias es el ANAC, la Agencia Nacional de Aviación Civil. Mientras que el security es reportado a las fuerzas de seguridad del aeropuerto. Y ambos deben trabajar de manera mancomunada durante el desarrollo de la actividad de vuelos durante todo el día en el aeropuerto. Perfecto. Hechas estas aclaraciones, de alguna manera, ahora entendemos qué es un peligro, qué es un riesgo, por qué fue evolucionando, y ya no hablamos de CRM y hablamos de corporate, y por qué está tan en boga ajustarnos total y absolutamente a incrementar los niveles de seguridad operacional durante las operaciones aéreas en los aeropuertos. Perfecto. Julio, vamos a hacer ahora una breve pausa mínima, solo para dejarte descansar un ratito y después retomamos la charla y ya nos metemos con la investigación propiamente dicha, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema. Dale, vamos a un tema musical. Bueno, Julio, estamos de vuelta contigo. Bueno, toda esta primera parte nos contaste un poquito todo lo que hay que hacer para que no haya un accidente, todo lo que hacen las compañías para que no haya un accidente o las corporaciones. Y te quería preguntar ahora, pasar un poco por la tónica o por el interés de nuestro programa, un poco a la investigación de accidentes propiamente dicha. Así que yo quería preguntarte primero una pregunta que nos surge a nosotros cuando nos preguntan por las series de televisión como CSI. ¿Qué opinión tenés de los programas que hay en la televisión de investigación de accidentes o de las películas, como el caso de la película del accidente del US Airways que cayó en el río Hudson y esas cosas? El vuelo, catástrofes aéreas. Claro, exacto. Sí. Donde hoy se popularizó un poco más el tema de la investigación de los accidentes. Sí, mirá, quiero aprovechar un segundito para hacerte un comentario y te respondo enseguida, porque me parece que es muy importante tratar de transmitir, o que yo sé que este programa, La Pista Forense, es muy escuchado,
tiene mucha audiencia y entonces me quiero permitir pasar un mensajito. Sí, claro. ¿Cuál es la idea de esto? Ojalá alguna vez podamos hacer extensivo todo lo que hacemos en aeronáutica a otros servicios. Ah, claro. Ojalá pudiéramos aplicar esto, porque la gente cree que esto lo hacemos porque es un avión, y entonces como es muy inseguro el avión, no, el avión no es inseguro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es uno de los medios de transporte más seguros que existe, justamente porque nos ceñimos a la aplicación de todas estas normas. Claro, por la dedicación, investigación y cuidado que se tiene. Exactamente. Si esto pudiera lograrse, traspolar a todo lo que es cualquier móvil que esté desarrollando una actividad, llámese un ómnibus, trenes, subtes, bueno, yo sé que en la navegación muchas de estas cosas se aplican, pero sería muy interesante que todos estos conceptos pudieran ser vertidos dentro de esas corporaciones para poder minimizar justamente lo que no queremos que sucedan, que son los accidentes, porque en eso nos va la vida. ¿Es ¿Okay? caro ser seguro? Y No puedo evitar pensarlo, ¿no? Porque sí, es... tiene un costo, obviamente que tiene un costo, pero probá con un accidente. Claro, no, olvídate. Por eso que parece tan razonable lo que decís, claro, se aplica en la aeronáutica, como decís, no es porque sea súper inseguro, sino, bueno, porque vale la pena costo-beneficio, ¿no? A nivel corporativo, me imagino, empresarial. Quizás en otros sectores no, por eso me preguntaba si era costoso. Mirá, cuando es perfectamente dosificado, Sí. Cuando la empresa tiene una cultura organizacional, Sí. por donde todo empieza y termina en la seguridad operacional, y en todos los que ejercen el rol de la seguridad operacional dentro de esa corporación, se minimizan los costos. Sí. El problema es cuando vos querés pasar de un estadio de poca seguridad operacional, Claro, a mucha seguridad operacional. Ese es un sacudón económico de inversión que no muchas empresas lo pueden soportar. claro. Pero por eso, y acá es donde paso el parroquial, sería interesante de que cuando se inicie la empresa, que yo sé que la mayoría en la Argentina lo está propiciando, porque si no sería una locura, sean seguras. Y para ser seguras, lo primero que hay que hacer es tener disciplina en la formación y en las charlas de seguridad operacional. ¿Ok? Ok, Listo. súper Dicho claro. esto, sí. Pocas empresas han subsistido a accidentes y han terminado de seguir en el mercado, porque hay accidentes que lapidan la empresa. Sí. Porque no fue bien administrado esto que estamos comentando, ¿sí? Sí. Hoy por hoy en el mundo entero está prácticamente es como una religión esto, si no se podría volar. Vayamos al punto que Maxi era tu nombre, Sí, ¿no? Maximiliano, sí. Sí, Maxi, ¿qué opino yo de lo que hoy todos podemos disfrutar o ver en la tele? Más allá de que es una dramatización, ¿sí? Porque la mayoría son dramatizaciones o extractos, por ahí vemos extractos dentro de esas dramatizaciones de hechos reales, ¿no es cierto? Sí. La mayoría son hechos reales, solo que están actuados. Esto es muy bueno porque no solo es bueno para aquellos que nos apasiona esto, que es la investigación, sino porque de esas mismas dramatizaciones, a los que nos gusta la investigación, podemos encontrar otras cuestiones derivadas de esas investigaciones que nos ayudan en el día a día a levantar los niveles de seguridad operacional. Por ejemplo, hay una película que ha sido muy polémica, que fue El vuelo, ¿no? Sí. Por el contexto, por el tema en particular que se trata, que es la droga y el alcoholismo, drogas duras, encubrimientos y una serie de cuestiones que hacen a la humanidad en sí, ¿sí? Sí. Sin embargo, esa película es importante desde el punto de vista de la investigación que se desarrolla de lo que se hizo. Después, ¿cómo logró ese piloto hacer lo que hizo? Es un tema más para psiquiatras y psicólogos
que para nosotros, Sí. ¿sí? Pero sí de esa película se desprende cómo se maneja una investigación, se ve cómo interviene un organismo como la NTSB, cómo es separado y protegido un piloto durante la investigación, a qué cosas hay que darle importancia dentro de la investigación. Por ejemplo, si bien en esa dramatización no se ve lo que está detrás de escena, y por eso yo me refería a que el piloto siempre es el resumen, ¿no es cierto? Sí. De esa dramatización. Los historiales de mantenimiento del avión, los cambios que se hayan podido realizar en tiempo y forma, qué cosas se pudieron postergar o no por una cuestión de costos. O sea, todo eso, en todas las dramatizaciones que se hacen de los diferentes accidentes, cobran una relevancia importantísima, y eso hace que todos los involucrados, por ejemplo, en el área de vuelo, por ejemplo, en el área técnica, o por ejemplo, en el área de servicios, recuerden esas películas como cosas que no deben suceder, Claro. para que no se vuelva a repetir. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Después, depende del tipo de accidente, depende de lo que ha quedado en ese accidente, se puede llevar más o menos tiempo desarrollar una actividad. Por ejemplo, yo lo voy a dar como un ejemplo, si es que nos permite el tiempo. Sí, Yo tenemos tuve- poco tiempo, pero aprovechémoslo. No, tuve la posibilidad de poder desarrollar en aquel momento una actividad de investigación. No sé si recuerdan el accidente del Austral 2553. Sí, el DC-9 de Fray Ventos. Exactamente. Bueno, en aquella oportunidad yo ya estaba prácticamente dejando de ser ingeniero de vuelo y me había volcado ya en aquellos tiempos a la investigación porque me apasionaba este tema. Y bueno, fui invitado en su momento por organizaciones a tal efecto de investigación, y pude ver más o menos cómo se iban desarrollando las cosas, y pude sacar mis conclusiones en aquel momento, que me llevaron hoy día a poder estar hablando de estos temas, y tratando de hacer un poco de docencia, inclusive en las escuelas de aviación donde doy charlas de este tipo, para justamente hacer conciencia sobre el alumnado que egresa de la escuela y que ya va a desarrollar su actividad aeronáutica teniendo esto como referencia. Puntualmente en ese accidente que fue muy particular, porque hubo muchísimos condicionamientos meteorológicos, de tiempo y de forma. Cuando el avión se precipita, lamentablemente, después de una lucha encarnizada del piloto, que lo recuerdo hasta hoy día, Jorge César, tratando de contener una caída que ya estaba siendo como imposible para poder salvar su avión. Hubo un trabajo muy interesante que nosotros le llamamos, y ustedes imagino que también, tareas de campo, ¿sí? Claro. Sí. Es fundamental la tarea de campo porque eso nos da la posibilidad a los investigadores de saber de qué manera cayó, cómo cayó, cuáles fueron los últimos minutos, si el avión cayó de punta, si el avión cayó invertido, si pegó el fuselaje primero y la cabina de costado. Todo eso nos da una descripción en el campo de cuál fue la velocidad de impacto, desde dónde cayó en caída libre, si se encontraban funcionando o no los motores a plena potencia, media potencia, o habían dejado de funcionar, y todas esas cuestiones hacen al desarrollo propiamente de la investigación, y esto se cruza fundamentalmente, y vuelvo al principio cuando arranqué, con las conversaciones que se pudieron rescatar de las cajas negras, que no son tan negras, son naranjas. Son naranjas, Claro. para poder encontrarlas, ¿no? Claro, y son de un material que es muy resistente no solo al alto impacto, sino que además tienen balizas sensoras para poder encontrar su ubicación, y esto, cuando
todo este estudio de campo se coloca perfectamente en un diagrama que se estudia sobre un tablero, ¿sí? Y se van pudiendo procesar minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que nos informa el Flight Data Record, que eso toma señales de diferentes puntos del avión y nos dice en qué condición se va encontrando de aceleración, de caída, de funcionamiento cada uno de los sistemas. Lo superponemos a lo que el piloto está narrando dentro de la cabina en un estado o no de desesperación, y todo eso lo cotejamos con lo que se ha podido recabar del estudio de campo. Entonces ahí, después de que se hace todo ese análisis, se empieza a encontrar un hilo conductor para poder determinar en tiempo y forma cuáles fueron los desencadenantes finales de ese accidente, cuáles fueron las fallas latentes que se encontraron. Sí. Por eso yo prefería hablar un poquito de lo anterior para Sí. hacer un resumen total, ¿no? Exacto. Es algo muy lindo para aquellos que nos dedicamos a hacer este tipo de cosas. Lleva tiempo y mucha responsabilidad, porque obviamente hay que determinar cosas que van a hacer que el día de mañana no se produzcan o no afecten a otros aviones. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, siempre, al menos en lo que observamos nosotros, como decías vos, en los programas de televisión o en los documentales o en películas, siempre que se produce una investigación así profunda y de este tipo, en caso de accidentes aéreos, siempre termina aplicándose o creándose un otro elemento de seguridad o de contracontrol para ese suceso, ¿no? O sea, es una pena que algunas cosas se corrijan después, pero bueno, se van corrigiendo a medida que sucede también. La idea, ¿cuál es? Por eso vuelvo al punto inicial. Hablamos de seguridad operacional para mantener niveles altísimos de seguridad en nuestras operaciones, sí, y no tener que hacer, lamentablemente, luego un estudio de campo para ver por qué se produjo un error o una falla. Súper claro, sí, súper claro, Julio. Bueno, estamos llegando ya, nos quedan 30 segundos de programa, así que queremos despedirte y agradecerte por haber participado. La verdad que no te dimos respiro prácticamente, muchísimas gracias. Se nota que ejerces la docencia porque cómo te expresás y cómo de repente nos consultás si se va entendiendo o no. Te agradezco mucho, creo que los conceptos quedaron súper claros y bueno, seguramente repitamos entrevista más adelante, ¿no, Max? Sí, súper interesante. Muy. Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber participado del programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme exponer estos temas y a tu audiencia por escucharme. Muchas gracias, Julio. Bueno, la verdad que tema súper interesante. Maxi con tos, aunque traté de ocultarlo durante toda la entrevista, tengo que denunciarte en vivo y tengo que decir que yo vos también tengo estás tos. Estamos haciéndolo de casualidad. Era un duelo, claro, era un duelo de toses, así medio extraño. Bueno, estábamos escuchando a Julio Policastro hablando de seguridad operacional, safety, security y también accidentes aéreos. Me encantó la entrevista, nos quedan menos 30 segundos del programa. Maxi, quiero agradecerte por participar, por venir, por acercarte al piso y por compartir este momento conmigo mientras Marce está, no sé, descansando. ¿Vos te parece? Está descansando, pero nos está escuchando porque nos mandó mensaje. Así bueno, que le vamos a mandar un saludo en vivo, desearle que descanse en sus vacaciones, bien merecidas. Un placer venir a acompañarte y venir a acompañarlas y participar del programa como siempre, en ya unos cuantos años. Sí. Así que, bueno, nada, muy agradecido yo a vos. Bueno, gracias. A partir de mañana en conexionabierta.com.ar, en el sector de descargas, tienen ya a disposición el programa y si quieren pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, todo con Tras la Pista Forense. Sí, bueno. En Instagram, Dale. @Tras la Pista Forense, en Facebook Tras la Pista Forense, en Twitter @La Pista Forense y si no por email a traslapistaforense@gmail.com. Un 10. Nos vemos, gracias. Gracias, hasta semana que viene.